los más famosos tenemos a Ash, que era un sintético 120, A2 de Hyperbeam System, creado directamente por Weyland Yutani. Recuerden de que ya a esta altura Yutani había comprado Weyland. Ash termina entrando en la Nostromo para supervisar la misión de recuperación, reemplazando al oficial científico de la nómina. Y eso lo dice Dallas. Es importante Ash porque marca un antes y un después. Ash es un dron que se comunica a través de Mother, ¿no? De madre, que es un punto que podría ser de contacto o no, dependiendo si lo canonizan o no, de las industrias Borgia. El tema es el siguiente, Ash se puede comunicar a través de madre y por eso lo descubre. Luego de Ash, la compañía decide evitar la utilización de computadoras centrales y utilizan solamente líneas directas con los androides, que puede ser lo que estamos viendo en el tráiler de esta película de Alien. Todo lo que les estaba contando habla de que en el 2179 los sintéticos estaban equipados con inhibidores para evitar el mal funcionamiento. Esto por lo que pasó con Ash. Para que no dañaran a los humanos o hicieran cualquier cosa que pudiera poner en peligro la vida de un humano. Todo lo que pasa con la Nostromo y lo posterior, Halley's Hope, que hay que también ser honesto, Halley's Hope, hay toda una tramoya que se junta muy bien con esta película, que se las voy a contar porque seguro no la van a contar o se las van a contar así nomás si la cuentan en la película. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa en la Nostromo genera desconfianza hacia Weyland Yutani. Digamos que es la primer cosa en la cual el gobierno empieza a mirar y dice, estos tipos no son buenos, no son trigo limpio. No se olviden que antes tenían la reputación de Weyland, pero Yutani era una corporación casi mafiosa. Entonces empiezan... Cuando pasa lo de la Nostromo, que fue planeado por Weyland Yutani y sabían lo que había ahí, ellos llegan, recuperan los restos y apagan la baliza y mandan a los colonos de Halley's Hope. Y no dicen nada ni de la nave, ni de los huevos, ni de nada. Halley's Hope fue planificado para ser una colonia que fueran huéspedes de los aliens, lo cual va muy en línea con lo que es la política de Weyland Yutani de sacrificar a las personas. El otro que quería hablar era de Bishop. Bishop es un técnico sintético modelo 341B de Hyperdyne también System, que es uno de estos, digamos, androides creados para el cuerpo de marines colonial de los Estados Unidos. Y era parte del segundo batallón de Equipo Bravo. Era un oficial ejecutivo a bordo del Azulaco y es una unidad de combate. Es parte de una unidad de combate desplegada en LV 426 en 2179, que es cuando pasa lo de Halley's Hope. Como técnico, él no forma parte del personal de combate, pero, digamos, tenía habilidades de, por ejemplo, manejo, que es una de las cosas de apoyo, digamos, y además también médicos. Entonces tenés a un médico y que también puede plantear opiniones sobre táctica, cosa que, digamos, se ve en la película Aliens de James Cameron. Se considera que este modelo fue diseñado y creado por Michael Bishop, que es el Bishop que ven en Alien 3. Modeló al androide según su apariencia, por eso son iguales. Y se entregaron varios modelos. Pueden ver en los cómics un modelo que creo que es con Cruz, con el personaje de Cruz que se atiende con un psiquiatra que es un Bishop, básicamente. Se utilizaba este tipo, digamos, de androides como agentes durmientes, estos agentes de infiltración, ¿no?
Pero no es el caso de Bishop. Bishop es de los primeros, los de prueba, y no se utilizó como agente durmiente, que era una de las teorías que todo el mundo tenía, era que Bishop era un agente durmiente y en algún momento tiraron un protocolo y Bishop habría traicionado a Ripley, cosa que se aclara en la tercera película que no pasó. Aunque yo me acuerdo cuando la vi quedaba medio abierto ahí, de que sí o sí no. Diferencias de este modelo, por ejemplo. Este modelo fue uno de los primeros modelos que intentaba emular a los humanos de la manera más fiel posible. Mantenía lo del intelecto, mantenía lo de los reflejos y era capaz, digamos, de reaccionar a una situación planteando soluciones de una manera rápida y eficaz. Se había creado lo que era su programación en base a las 3 leyes de la robótica de Asimov, ¿no? Justamente para que no pasara lo que había pasado con Ash. Haciendo todo esto que no pudiera dañar a ningún humano por sus acciones. Es por esto que te muestran el juego del cuchillo y la mano, para mostrarte de que él no está en él la posibilidad de dañar a un humano. Ese es el motivo de esa escena. Podía emular emociones y relacionarse con humanos a nivel social. Todo lo que ves en realidad son emulaciones. No es que Bishop se siente mal, sino que él está emulando. Y tenía la capacidad, obviamente, de aprender y adaptar todo lo que aprendía y su personalidad de acuerdo a lo que observaba y lo que recababa, como ya hablamos al principio, ¿no? Información propia, información que él obtenía de acuerdo a sus sensores y información que podía importar de distintas fuentes. Este modelo en concreto tenía una inocencia, digamos, y tenía fallos que delataban esta naturaleza sintética. Y recuerden que Bishop de la película es un prototipo, o uno de los primeros. Digamos, sería en un juego la versión 1.0, ¿no? Lo que llamó la atención de este modelo es que él prefería ser tratado como humano más que una máquina. Y ese era el gran conflicto que tenía con Ripley, que venía casqueteada de Ash, literalmente, ¿no? ¿Qué aportaba a este técnico, ¿no? Al equipo de marines? Bueno, ser conductor del transporte blindado, que sabía, podía usar la nave de desembarco, estaba calificado para tanto manejar estos vehículos como, digamos, pilotarlos de manera remota. Podía usar equipo quirúrgico, tenía conocimiento de biología y procedimiento de disección, cosa que le servía a la compañía justamente para decir, bueno, si te cruzas con un alien, ya me le haces la disección, ¿no? Así que eso en comparación a uno de los más icónicos, ¿no? Androide que vimos en Alien Resurrección. Ese androide no se ha hablado tanto como se debería, pero se considera autón, ¿no? O autons, ese al menos el término, que son sintéticos de segunda generación. Son máquinas que han sido fabricadas por máquinas para revitalizar la industria de los sintéticos. Recuerden que hubo una purga antisintéticos. El plan fracasó cuando estos autons se rebelaron contra sus amos en un evento que es conocido como el retiro. Los autons se rebelan porque, digamos, ellos logran una cierta conciencia y no querían ser esclavos, cosa que los cómics están, vean la saga de Ícaro, están tratando ya de independizarse, al menos en esa saga. Lo cual no significa que vayan en contra de la programación, de no dañar a los humanos, o que por inacción hicieran que un humano sufriera daño. El problema es que su programación termina generando que se dieran cuenta de que sus creadores, como Weyland Yutani, estaban usando a sintéticos para misiones que no eran éticas.
que es lo que ves en Alien Resurrección, por lo que se rebelaron contra, digamos, sus amos a favor de tratar de proteger a la humanidad en su conjunto. Esto es, la rebelión vino como parte de su programación. Ellos están programados para no lastimar a los humanos. La corporación Weyland-Yutani, o digamos, la Unión de las Américas Unidas, o el que esté, ¿no? El W3, o el Imperio de los Tres Mundos, o todos esos, estaban atentando contra la vida al coquetear y jugar con los aliens. Entonces eso genera la rebelión, porque la lógica implica que si mi función es proteger a los humanos y tengo un conflicto, ¿dónde protejo más a los humanos? Así. Annalee Cole, que es la de Alien, Resurrección, luego que sobrevivió digamos, a la destrucción de los Autons, se infiltró en la USM Auriga, que es la nave donde pasa todo, para detener los experimentos de clonación ilegales del ejército para crear a los xenomorfos como un arma biológica. La función de ella era infiltrarse para proteger a la humanidad a pesar de que la humanidad había destruido a todos los Autons. O sea, siguen siendo robots, me refiero. Tienen una leve conciencia, pero siguen siendo robots. Lo que comenta Cole en la película, que esto hasta donde sé sigue siendo canónico, es que los Autons, estos, digamos, esta segunda generación, ¿no? Los que sobrevivieron, ¿no? Terminaron quemando los modems para que no, digamos, primero para que no pudieran entrar en su sistema, pero además no podían acceder de forma remota a un ordenador central como antes. Pero tenían la capacidad de conectarse, que lo vemos en la película, manualmente, que era a través de un cable, ¿no? Y se conectaba al ordenador central con este puerto y podían, digamos, manipular y acceder a esas funciones de recogida de datos y demás. Lo otro que saca mucho de esa película, por eso digo, Alien Resurrecciones es una película que no... Resurrección, va. Es una película que, del punto de vista de Lore, es genial, ¿no? Porque otra de las cosas que te cuenta es que estos Autons habían sido también programados para respetar las creencias humanas. Y uno de los ejemplos es que cuando entra en la capilla, ella se persigna.